Hola, estamos con Luis Idoncha para la recolección de historias de vida. ¿Se hace el favor de presentarte? Hola, buenas. Me llamo Luis Idoncha Román, natural de Mérida, provincia de Badajoz. Como muchos otros extremeños, pues tuve que emigrar, en este caso a Cataluña, cuando tenía 18 años, y desde allí ya y hasta la fecha permanezco viviendo en Cataluña, pero procuro regar las raíces todo lo que puedo. En estos últimos años que ya estoy jubilado, las riego más que cuando estaba trabajando, por supuesto. ¿Qué recuerdas de ese momento, cuando llegaste aquí a Barcelona? Bueno, pues el primer recuerdo es que para poder llegar desde Mérida a Barcelona tenía que coger un tren a las 12 menos cuarto de la noche en Mérida, llegar a Madrid, la estación de Delicias de entonces, a media mañana, trasladarnos a la estación de Atocha, coger un expreso que salía por la tarde, pasar otra noche en tren y llegar a Barcelona pues sobre las 11 de la mañana. O sea que el matagojazo ese sí lo recuerdo mucho. Una vez que estabas aquí, ¿cuándo empezaste a relacionarte y cómo con el Hogar Extremeño de Barcelona, con las asociaciones de extremeños? Bueno, venía esporádicamente al Hogar Extremeño de Barcelona, pero en Santa Coloma de Gramenet, que es donde resido, allí no había todavía casa extremeña. Es decir, que fueron contactos con personas de nuestra tierra desde el 62 hasta el 86. En el 86 es cuando empezó un movimiento entre varios extremeños que querían formar allá un hogar. Me apunté de los primeros, por supuesto. Era un local que era un sótano de un bar. A los 2 años ya se consiguió un local en alquiler bastante potable. Había sido, por cierto, una fábrica de gafas, 3 pisos, pero estaba todo, las paredes, por decirlo así. Fueron muchos de los socios los que trabajamos en arreglar el local, dividirlo en secciones, hacer el museo de la planta tercera, y por fin, un día de San Valentín, creo que recordar que fue en el 88, se inauguró ya el local que actualmente tenemos allí. Y desde entonces, pues, luego me cogieron para la junta directiva. He sido secretario desde el 95 hasta el año pasado, porque como ahora que estoy jubilado hago muchos viajes, no puedo atender a la casa. Sigo siendo socio, por supuesto, sigo colaborando, confecciono los artículos de la revista anual, pero ya no soy propiamente de la junta. Cambiando un poco de tema, ¿cómo percibes Extremadura cuando vas allí? Ahora cuando vuelves en estas vacaciones o... Bueno, puesto que he visto mucho Extremadura y he visto la evolución desde que la Junta tomó las riendas de nuestra región, he ido viendo cambios en los pueblos, mejora de carreteras, pero lo que es la tierra, pues la percibo cuando voy hacia allí con el corazón abierto y cuando tengo que regresar pues con el corazón encogido. ¿Qué es lo que más añoras de Extremadura? Añorar, pues en realidad la vida allí es de mucha mayor calidad que la que tenemos aquí. Incluso creo que en los tiempos de crisis se sobrelleva más la crisis allí que aquí en las grandes ciudades, porque que quieras que no, te puedes salir al campo a por espárrago, criadilla, berro, o sea que... Y luego siempre tienes algún conocido, algún vecino, algún amigo, toma unos tomates, toma... Y eso aquí, como no te comas un tornillo... Pues nada más, muchas gracias. No hay por qué darlas.